Llegamos a la estación de sondeos atmosféricos del Arenosillo para buscar respuestas respecto al estado de la capa de ozono. Venimos también dispuestos a preguntar por qué los medios de comunicación han casi olvidado esta cuestión, que durante años pareció la principal preocupación mundial en materia de medio ambiente. Nos sorprende el aspecto casi marciano de las instalaciones, sus extraños aparatos, el cielo sin nubes, la regularidad del entorno, los cohetes recuperados tras su lanzamiento. ¿Pero dónde estamos? Nos encontramos en el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que es un organismo autónomo, un organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Defensa. Concretamente es el Centro de Experimentación El Arenosillo, que tiene 3 laboratorios, uno de los cuales en el que estamos, que se dedica a la investigación de la atmósfera. Desde el año 75 estamos trabajando en diversos frentes de la atmósfera y uno en concreto que es el que más interés está despertando en estas últimas épocas, que es el estudio del ozono atmosférico. Aunque a veces hablan raro, los científicos parecen gente normal. Incluso se prestan a repetir conceptos básicos para ellos que el resto de ciudadanos necesitamos aclarar para saber de qué estamos hablando, como el concepto de ozono. El ozono se encuentra mayoritariamente en la estratosfera, pero también lo podemos encontrar en las capas bajas de la atmósfera. Es la misma molécula, el mismo gas. Lo que ocurre es que tiene unas propiedades físicas y químicas, y en la capa más baja de la atmósfera, el que respiramos nosotros, pues tiene unas propiedades químicas que son nocivas, que son dañinas tanto para la vegetación como para la salud, cuando lo tenemos a determinadas concentraciones, a determinados niveles. Y por esto es interesante y es necesario medirlo. A medida que hablan, los científicos del INTA se descubren como personas con los pies en la tierra. Su evidente interés por la ciencia pura se completa con su afán por encontrar aplicaciones prácticas y explicaciones a cuestiones que rebasan el más estricto ámbito científico. Porque la ciencia se hace en sociedad y los científicos viven en ella. Es interesante reseñar cómo la colaboración entre físicos y gente que tiene que ver con la parte más biológica, más química, más de biotecnología, permite obtener una serie de datos de aplicaciones muy útiles. En nuestro caso, lo que hacemos es aprovechar los datos que nos proporcionan los físicos de la estación de INTA, datos sobre las radiaciones solares, para determinar en qué condiciones de esas radiaciones, por lo tanto en qué momentos del año nuestras microalgas tienen la actividad que a nosotros nos interesa, en qué momentos acumulan más de esos compuestos de interés para la salud o para la cosmética. Estos trabajos en los que Carlos Vilches participa en el Arenosillo tienen una aplicación comercial directa. Los campos de la cosmética y la salud se beneficiarán de ciertos compuestos de las microalgas con las que trabajan, y no es un caso aislado. Ocurre lo mismo con las mediciones de aerosoles atmosféricos que realiza Marzo Rivas. La vemos con un fotómetro Zimmer, que mide la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la Tierra. Esa cantidad de energía solar, cuando ha atravesado la atmósfera, sobre ella se han producido una serie de variaciones con respecto a la energía que hay en la parte superior de la atmósfera. Esas variaciones son las que influyen en el clima, es decir, en el cambio climático global. Entonces, este equipo nos permite monitorizar o cuantificar ese cambio climático global aquí, en la zona del Golfo de Cádiz. En la estación de sondeos cuantifican igualmente el nivel de ozono que se acumula cerca de la superficie. Es el ozono troposférico, que diría un científico, y en este caso no se trata de un gas que nos protege, sino de un contaminante que puede causar daños a la salud. Esta información la ponen al alcance de todo el mundo en la web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Para acabar, aprovechamos la fiabilidad de los datos que se obtienen en el Arenosillo para preguntar por el estado de la capa de ozono, la que nos protege de las radiaciones solares. Fiabilidad que viene del rigor con el que trabajan y de instrumentos como el espectrofotómetro Dobson. Es el único homologado por la Organización Meteorológica Mundial y se somete a calibraciones continuas. Yo no tengo en este momento información científica precisa como para decir que la situación ha cambiado con respecto a la que teníamos hace 30 o 40 años. Sí te puedo decir que lo que en aquel momento se descubrió, he podido ir observando en las zonas polares preferentemente, que es donde está el riesgo de la disminución o aumento significativo de la capa de ozono, va en un proceso evolutivo en el que unas veces aumenta y otras veces disminuye. Es un hecho que la situación mejoró con la aplicación del Protocolo de Montreal, que se firmó en 1987 para controlar la emisión de sustancias que perjudican a la capa de ozono.
Pero hay otras cuestiones que conviene destacar. Benito de la Morena matiza la preocupación global que el asunto levantó en su día, al igual que el relativo silencio al que ha quedado reducido ese interés, y valora positivamente el efecto del Protocolo de Montreal pese a sus limitaciones. Existen otra serie de efectos contra los cuales nosotros no tenemos ninguna capacidad de actuación, que son los efectos naturales que generan también daños muy serios a la capa de ozono. El propio volcán que acaba de erupcionar en las zonas islandesas están generando un daño muy sustancial a la capa de ozono que sabremos dentro de unos cuantos años. Concluye con una llamada de atención. Cuidado con quienes juegan a científicos porque a menudo esconden otros intereses. Y por la parte que nos toca, precaución y criterio con los medios de comunicación. Y a la sombra y al remolino de esa persona y de los científicos que han estado trabajando codo a codo y seriamente en esta temática, aparecen personas que son capaces de hacer futurología. Y leo recientemente que para el año 2088 ya tendremos cerrado el agujero de la capa de ozono. Y eso lo dicen personas que publican en revistas. Y la comunidad se calla.